de todo lo que tiene que ver con la caja torácica. Después, al final, pregunto las dudas. Hoy vamos a charlar un poco de esto que es diafragma. Así vamos a hablar de los músculos respiratorios. Y acá caben mencionar algunas cosas que son realmente muy interesantes. La primera cosa importante que tenemos que recordar cuando hablamos de los músculos de la respiración, hay un músculo al cual llamo principal, y el principal músculo de la respiración es el diafragma. En la mecánica respiratoria, que ya he hablado un poco en la otra clase, van a ver que siempre vamos a hablar de dos mecanismos diferentes. Uno que es la inspiración, es el mecanismo por el cual desciende el diafragma como si fuera un pistón, creando presión negativa dentro de la caja torácica y de esa manera permitiendo el ingreso de aire a los pulmones, acompañado de ese cambio de la dirección que tienen los arcos costales. Obviamente, este mecanismo de la mecánica respiratoria, que es la inspiración, decimos que es una mecánica activa, es un proceso activo, en el cual ¿quién va a actuar? El principal músculo inspirador, que es el diafragma, y van a actuar otra serie de músculos llamados los accesorios, músculos accesorios. El músculo principal que actúa en la mecánica respiratoria es el diafragma y un conjunto de músculos que llamamos accesorios que van a colaborar con el diafragma. Estos músculos que yo llamo músculos accesorios de la respiración, la función que tienen fundamentalmente es permitir los accesorios, son aquellos músculos que toman inserción sobre las costillas y la acción que van a tener es cambiar la posición de la costilla, cambiar esa dirección que tenía la costilla en esa posición en reposo, oblicua de arriba a abajo, de atrás a adelante, permitiendo elevarla y horizontalizar la costilla, generando de esa manera un aumento de los diámetros torácicos y obviamente permitir de esa manera la expansión pulmonar. El otro momento de la mecánica respiratoria es lo que llamamos la expiración, y recordemos que durante la expiración, que es un mecanismo pasivo, acá van a actuar algunos músculos que van a cumplir la función inversa de los accesorios. Si los accesorios elevaban las costillas, los músculos accesorios de la respiración lo que van a hacer es descender las costillas, pero vamos a pensar que este es un mecanismo netamente pasivo. El principal músculo de la respiración, como dijimos anteriormente, está dado por el diafragma y van a actuar una serie de músculos que llamamos accesorios de la respiración. Fíjense que este conjunto de músculos que acá yo les marco, que llamo accesorio de la respiración, son aquellos músculos que tienen una inserción distal a nivel de los arcos costales. El intercostal externo y medio, los pectorales, el trapecio, el esternocleidomastoideo, el serrato fundamentalmente mayor. Los abdominales son músculos accesorios de la respiración. Sin lugar a dudas, el principal músculo de la respiración es el diafragma. Todos estos músculos que llamo accesorios van a colaborar con el diafragma en el aumento de ese diámetro de la jaula torácica. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bien. Entonces, recordar en esta primera instancia como elemento trascendental de lo que hablamos es que el diafragma lo podemos considerar como el principal músculo inspirador, como el principal músculo inspirador. Esa es la idea que tengo que tener del diafragma. Lo vamos a conocer como el principal músculo inspirador. El resto de los músculos que participan son los accesorios, ya sean los intercostales, los pectorales, el trapecio, el esternocleido occipitomastoideo, los serratos, todos son
accesorio de la respiración. Acá, por ejemplo, los músculos de la pared abdominal, que los vamos a ver en algún momento, recuerden que son músculos que tienen la acción inversa al diafragma. Son los que aumentan la presión positiva en la cavidad abdominal y elevan el diafragma actuando en la mecánica expiratoria. Fíjense, si ustedes se ponen una mano sobre el abdomen y empujan con fuerza, van a ver que el aire sale de los pulmones, porque tiene esa función netamente expiratoria. ¿Se entendió? Bien. ¿Cómo defino? Vamos a imaginar o vamos a empezar a imaginarnos al diafragma. Y si yo me lo quiero imaginar al diafragma o quiero darse una serie de características importantes del diafragma, la primera cosa importante que me tengo que acordar de este músculo primero y principal, que es un músculo impar. Y fíjense, un dato interesante que después vamos a tratar de definir. Decimos que lo llamamos músculo poligástrico. Esto es un dato interesante del diafragma. Es un músculo impar, poligástrico. Fíjense ustedes que el otro detalle importante es que se encuentra ocupando lo que el otro día definimos, que era el orificio inferior del tórax. ¿Se acuerda que hablábamos de la jaula torácica? Decíamos que tenía la forma de un cono truncado, del cual podríamos hablar de un orificio superior y de un orificio inferior. El orificio superior, ¿se acuerdan que decíamos que también llamaba opérculo? El orificio inferior, importante, porque nos va a servir como elemento de inserción para este músculo que estamos charlando, que es el que conocemos con el nombre de diafragma. Desde el punto de vista de la conformación del diafragma, vamos a ver que vamos a describir en él dos sectores bien definidos. Cuando hablo de sectores, vamos a poder ver en la misma estructura dos porciones que tienen características diferentes. Por un lado, una porción central, tendinosa, que se llama centro frénico o centro tendinoso del diafragma, y una porción periférica, a la cual llamamos porción carnosa. Van a ver que esa definición tiene mucho que ver con esa conformación del diafragma. Es decir, si yo lo viera de arriba el diafragma, podría dibujarlo como un plato, y en este plato tengo una porción central, que es esta que pinto en azul, a la cual voy a denominar centro frénico, y esta porción periférica, que es la porción carnosa. La explicación de por qué el diafragma tiene en su constitución estas dos porciones, van a ver que hace referencia a esta teoría de un conjunto de músculos poligástricos, que ahora lo vamos a explicar. Otro detalle importante que tengo que recordar del diafragma, que es muy importante que lo tengamos en cuenta, tiene que ver con que la forma del diafragma siempre tengo que imaginarlo como una cúpula. El error más grande es pensar que el diafragma es un tabique plano. Si ustedes miran acá, yo les dibujo el contorno del diafragma, puedo ver perfectamente que es una estructura de forma cupuliforme. ¿Estamos? Tiene la forma de una cúpula. Digo que es convexo hacia el tórax y voy a decir que es cóncavo hacia el abdomen. ¿Estamos? Es importante que nosotros nos imaginemos esto. No puedo pensar en el diafragma como un tabique plano. Ya que estamos hablando de la ubicación, fíjense que al cerrar el orificio inferior del tórax, me permite, por un lado, separar lo que es la caja torácica por encima de él, de lo que sería la cavidad abdominal que queda inmediatamente por debajo del diafragma. Es decir, fíjense, si yo pienso en las funciones del diafragma, dentro de las funciones del diafragma, por un lado lo puedo pensar con una estructura netamente activa, que participa de la mecánica respiratoria, fundamentalmente como músculo inspirador, y por otro lado, lo puedo pensar como una estructura más pasiva, con una función de tabique,
que me permite separar, por un lado, la cavidad torácica, por otro lado, la cavidad abdominal. Y esto, desde ya, les va a dar a ustedes a pensar en las relaciones, que en las relaciones con las estructuras vecinas va a tener relaciones con órganos torácicos y va a tener relaciones con órganos abdominales. Bueno, hacemos un parate acá. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Y sigo para adelante. ¿Hasta acá se entendió todo? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¡Epa! Profe, yo Dime. quería preguntar algo, Sí, perdón por claro. el ruido. A un compañero cuando rindió, justamente le tomaron un diafragma y él había dicho que tenía forma de paracaídas y el profesor le dijo que estaba mal. ¿Puede ser? Lo que pasa es que si vos decís que tiene forma de paracaídas, hay que ver el grado de libertad de imaginación que tiene el docente al el que le preguntó, ¿viste? Porque por ahí anda a saber qué se imaginó. Se imaginó un paracaídas de eso que tiene forma de pancho y el otro le estaba diciendo que tiene una forma de paracaídas de la Segunda Guerra Mundial que eran los redonditos. A ver, chicos, si vos me decís que tiene forma de paracaídas y yo me imagino, yo te diría que sí, no tengo problema, me parece que es una buena forma de imaginarlo. Si vos querés que yo te diga cómo decirlo para no tener problema, cúpula, cupuliforme, la forma de una cúpula, convexo hacia el tórax, cóncavo hacia el abdomen. Eso es bien anatómico y no vas a tener ninguna dificultad a la hora de decirlo. Pero, viste, las libertades que uno se toma en la imaginación, hay gente que es muy imaginativa y hay otra que da a saber cómo se imagina el diafragma. ¿Sí? Este dibujo, Sí, muchas gracias. un libro que se llama Bouyer, que tengo mucho, me está dando eso que hablábamos bien, que cúpula, que fíjense, y Profe, se le está cortando, me parece. corta. ¿Me escucha? Profe, se cortó. Pero ahora escucha. No se escucha. No, se escucha. Profe, se lo está escuchando cortado. A ver, denme un segundito. Ahí está bien, ahí se escucha. ¿Ahí se escucha? Ahí está bien. Ajá. ¿Ahí estamos? Sí. ¿Se escucha ahí? Bueno, es el internet. La imagen se perdió, sí, profe, está como entrecortada, o sea, todavía no se recupera bien el internet. Ok. La voy a volver a compartir. Vuelvo a compartir, ¿sí? Ok, profe. Profe, ¿puedo preguntar algo mientras? Sí, claro. Recién que justamente hablábamos de que estaría mal decir que el diafragma tiene forma de tabique y que más bien sería una cúpula. Sí. Estaba leyendo justo el apunte que venía en el cuaderno del alumno. Sí. Y bueno, la opinión que da desde la cátedra que lo armó es que tiene forma de tabique. Sí, pero tabique, no, porque, no, a ver, vamos a definir eso. Actúa como un tabique, pero no tengo que pensar como un tabique plano. ¿Estamos? Son dos cosas diferentes lo que estamos discutiendo. Yo puedo decir sin error que el diafragma actúa como un tabique. ¿Qué hace un tabique? ¿Ven lo que dibujé ahí? ¿Ven lo que dibujé? Sí, Bueno, profe. fíjense, yo puedo decir que, que el diafragma actúa como tabique, funcionalmente hablando. Y es correcto. ¿Por qué actúa como tabique? Porque separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Tórax de abdomen. Ahora, cuando yo digo un tabique, tengo que decir que es un tabique que tiene forma cupuliforme. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un tabique
plano. Lo que está mal es pensar que el diafragma es una estructura plana. ¿Se entendió? Eso está mal. Pero sí está bien pensar que el diafragma actúa como un tabique. Lo hace porque separa dos estructuras. Pero ese tabique no es plano, es un tabique de forma convexa, es un tabique cupuliforme. ¿Se entendió la diferencia? Sí, Sí, sí. Perfecto. Entonces, decíamos que es un tabique convexo, que es convexo, tiene forma de cúpula, convexo al tórax, cóncavo hacia el abdomen. Cumple la función de tabique. ¿Por qué? Porque separa dos cavidades, la torácica de la abdominal, pero tiene forma de cúpula, tiene forma convexa. Por otro lado, si yo divido al diafragma, ahora vamos a dividirlo por la mitad y lo voy a dividir como si fueran dos hemidiafragmas. ¿Se entiende eso? Lo vamos a dividir como si fueran dos hemidiafragmas por la línea media. ¿Ven la línea que dibujo? ¿Están ahí? No. Sí. No, Sí. no sé. ¿Ven una línea azul acá? No. No, No, no. con delay. No. ¿La llegan a ver ahora? No, no cargó. Bueno, no importa, ya la va a cargar. Entonces, imagínense que dividimos al diafragma por la mitad. ¿Estamos? Con una línea sagital, dividimos al diafragma en dos mitades, derecha e izquierda. ¿Sí? Vamos a ver que la Ahí apareció. Eso es. Vamos a ver que la altura de esta cúpula es diferente a derecha que a izquierda. Sí, fíjense que del lado derecho es más alta que del lado izquierdo. La cúpula derecha es más alta que la cúpula izquierda. ¿Y por qué se da esa diferencia de alturas? Esa diferencia de alturas se da porque en el lado derecho, por debajo del diafragma, encuentro encuentro un órgano muy importante, el más voluminoso de la economía, que es el hígado, y lo va a elevar un espacio intercostal. Cosa que voy a ver que el izquierdo está más descendido. ¿Por qué está más descendido? Porque también hay que ver que ese hemidiafragma del lado izquierdo se relaciona con el corazón. El corazón, la cara diafragmática del corazón, apoya directamente sobre esta estructura. Es por eso que vamos a ver que esta cúpula no es una cúpula parejita, sino que si divido el diafragma en dos mitades, voy a ver que la hemicúpula derecha es más alta que la hemicúpula izquierda. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, pero Sí. Perfecto. Sí. Bien, esto es lo que quería que entendieran. Fíjense en este gráfico. En este gráfico lo que intentamos hacer un poco es ver las relaciones que toma el diafragma. Y van a Profe, ver, aún no aparece por si acaso. bueno, denle tiempo, porque no sé por qué no aparece. Esperen que voy a tratar de cerrar cosas que a lo mejor me están consumiendo datos. ¿Apareció ahora? todavía no. Está en negro en la pantalla. ¿Ahora? Ahí apareció. Ahora sí. Ahora sí, buenísimo. Entonces, fíjense en esta imagen que nos permite de alguna manera estudiar las relaciones del diafragma tanto por su cara abdominal como por su cara torácica. Vamos a recordar lo que vimos. Entonces, fíjense, vamos a dibujar el contorno del diafragma en relación con la jaula torácica. Fíjense qué bien que veo
la forma cupuliforme, cómo esta cúpula actúa como tabique. Si nosotros trazamos esa línea media sagital, podemos ver cómo el diafragma, puedo dividirlo en dos hemidiafragmas. ¿Viendo lo que dibujó? Sí, se ve. Bien, entonces vemos un hemidiafragma derecho, un hemidiafragma izquierdo, y fíjense cómo puedo ver que el hemidiafragma derecho se ubica a la altura del, fíjense, ¿de qué espacio intercostal? Miren, acá tengo el primero, el segundo, está acá en el tercer espacio intercostal. ¿Lo ven acá? Mientras que el izquierdo me queda en el cuarto espacio intercostal, es decir, que está descendido un espacio intercostal completo. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Perfecto. Vamos a ver este dibujo. Este dibujo es de un amigo que se llama Bouget. Es un libro al cual yo quiero mucho, me gusta mucho este libro. Y vamos a dibujar el diafragma para que nadie tenga dudas. Pongo el diafragma acá. Y vamos a ver las relaciones que tiene el diafragma. Y vamos a ver qué podemos estudiar en el diafragma, relaciones torácicas, y puedo tener en el diafragma relaciones abdominales. Fíjense en el tórax. En el tórax, el diafragma se relaciona con ambos pulmones y pleura. Es lo que estoy dibujando en azul. Los dos pulmones. Y el revestimiento pulmonar que se llama pleura. En la línea media puedo ver cómo el diafragma, que después vamos a ver con qué estructura se relaciona, puedo ver que se relaciona con el corazón y la envoltura que tiene el corazón, que es lo que conocemos como pericardio. ¿Estamos? Entonces, si pienso en las relaciones del diafragma por su cara torácica, pienso en ambos pulmones y pleuras, pienso en ambos pulmones y pleura, y en la parte medial, corazón y pericardio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Sí, profe. Perfecto. Ahora, si miramos el diafragma por debajo del tabique, es decir, del otro lado del tabique, vamos a ver que este diafragma, se relaciona con estructuras abdominales. Entonces, vamos a pensar que a la derecha se va a relacionar con la estructura de mayor tamaño que es el hígado. Fíjense cómo el hígado tiene esta porción que llamamos subdiafragmática, ubicándose por debajo del hemidiafragma izquierdo, cruza la línea media y casi busca un tercio, por lo menos, del hemidiafragma derecho. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? sí, profe. Ok, buenísimo. Por otro lado, a la izquierda voy a ver que hay algunas relaciones más. ¿Cuáles son esas relaciones que tengo a la izquierda? Fíjense que a la izquierda voy a tener esta estructura que pinto de anaranjado, que es la tuberosidad del estómago. Muy importante que la recuerden. Esa estructura que es la tuberosidad del estómago siempre va a quedar por debajo del hemidiafragma izquierdo. Cuando uno mira una placa de tórax, van a ver que uno sabe que está viendo una placa de tórax y puede ubicarla a la izquierda porque por debajo del hemidiafragma izquierdo, acá, lo que se puede llegar a ver es una burbuja de color negro que es aire. Que es aire, ubicado inmediatamente por debajo del hemidiafragma izquierdo. Fíjense ustedes que eso es tan importante que a mí me permite en una placa no marcada o en una placa que me produce dudas, tengo la posibilidad con la aparición de la cama gástrica saber que estamos a la izquierda.
¿Qué otro órgano se relaciona? El otro órgano que va a tomar relación con el lado izquierdo, acá un poquito más lateralmente, corresponde al vaso, con B larga y Z, vaso, o esplenium también conocido, y a la izquierda y hacia atrás con el riñón izquierdo que ustedes lo ven asomando ahí. Hacemos un repaso de las relaciones, ¿les parece? Entonces, si yo me quiero imaginar las relaciones del diafragma, dijimos que tiene relaciones tanto por su cara torácica como por su cara abdominal. Si miro las relaciones torácicas, ambos pulmones y pleura, corazón y pericardio. Si me imagino las relaciones de la cara abdominal, ahí me voy a imaginar a la derecha el hígado ocupando todo el hemidiafragma derecho, cruzando la línea media y ocupando un tercio del hemidiafragma izquierdo. Ocupa todo el hemidiafragma derecho, cruza la línea media y un tercio del hemidiafragma izquierdo. El hemidiafragma izquierdo también se relaciona con el estómago. Acuérdense que ahí se ubica la cámara gástrica, que en un paciente de pie vemos la burbuja de aire que hay en la cámara gástrica. Se va a relacionar con el vaso y con el riñón del lado izquierdo. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Sí. Seguimos para adelante entonces y vamos bien hasta acá. Bueno, les presento al diafragma. Acá estamos viendo el diafragma por su cara torácica. Estamos viendo el diafragma por su cara torácica. Y se acuerda que nosotros decíamos que en el diafragma podíamos distinguir dos porciones diferentes. Decíamos que podíamos distinguir dos porciones diferentes. Una porción central, ¿la ven? ¿Qué color la estoy pintando? Azul. Sí, se ve. Muy bien. Una porción central a la cual estoy pintando de azul, que se conoce como centro frénico o centro tendinoso del diafragma. Centro frénico o centro tendinoso del diafragma. Rodeando a esa estructura que llamé centro frénico, encontramos una porción a la cual la vamos a pintar bien de rojo. A esta porción se la conoce con el nombre de porción carnosa. ¿Estamos? Fíjense, al centro una porción tendinosa y todo lo que sería la porción periférica del diafragma, nos encontramos con esta porción que la llamamos porción carnosa del diafragma. Estamos hasta acá entonces, dos porciones, un centro frénico, centro tendinoso y la porción carnosa del diafragma. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Bien. ¿Se acuerdan cuando al principio empecé hablando de diafragma? Yo decía que el diafragma, en cuanto a su constitución, responde a una teoría de los músculos poligástricos. ¿Se acuerdan? Decíamos que el diafragma estaba formado por una sucesión de músculos poligástricos. Podríamos decir una sucesión de músculos digástricos. A ver si lo entiendo. ¿Qué es un músculo digástrico? Un músculo digástrico es aquel que tiene un cuerpo muscular, de fibras musculares, un tendón intermedio y otro cuerpo muscular y un segundo cuerpo muscular. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Eso es lo que habla de un músculo digástrico, es decir, la posibilidad de tener dos vientres. La posibilidad de tener dos vientres. Si yo miro en el diafragma, van a ver que en el diafragma se da esa teoría. Fíjense, yo les dibujo uno. Tengo un vientre muscular, un tendón y el otro vientre muscular. Pongo otro músculo al lado. Tengo el vientre muscular, el tendón y el otro cuerpo muscular. Es decir, tengo una sucesión
de músculos digástricos. Por eso habla de la teoría de los músculos poligástricos. ¿Se entendió lo que expliqué? Sí, profe. ¿Todos entendieron? Sí. Sí, sí. ¿Alguien Sí, profe. Sí, hago profe. la pregunta Sí. inversa? ¿Alguien no lo entendió? Bien, me alegro. Profe, Dale. yo, es que generalmente uno habla de, por ejemplo, el bíceps, un músculo de 2 vientres musculares, y que sería como diferente a la descripción, porque usted igual dice que este músculo que dibujó al ladito tiene 2 vientres musculares, pero sería como súper diferente al bíceps, por ¿Por qué ejemplo. es súper diferente al bíceps? Porque el bíceps... Lo que pasa es que el bíceps tiene 2 vientres que están ubicados diferente a la ubicación de esto. El bíceps tiene una porción larga y tiene una porción corta que después se juntan y terminan en un tendón común. ¿Estamos? Es diferente, pero tiene un vientre, 2 vientres y terminan en un tendón común. Esto es bíceps. Pero vos tenés en el cuello, en el cuello tenés un músculo que se llama digástrico, que es un músculo que está por debajo del maxilar y tiene esta misma forma. No todos los músculos digástricos son iguales. El bíceps es un músculo digástrico porque tiene 2 cuerpos, pero no tiene por qué ser igual a esto. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Vale la pregunta. Buenísimo. ¿Sigo? Profe, entonces serían 2 cuerpos y 2 tendones, ¿no? No, 2 cuerpos unidos por un tendón intermedio. Fíjate, si yo llevo esto y le pongo los colores que vos estás viendo, fíjate que el color azul, ¿qué formó? El tendón conjunto, ¿qué formó? El centro frénico. El centro tendinoso. Claro, y los cuerpos musculares que formaron, la porción carnosa. La porción carnosa. Exacto. Es decir, ese tendón intermedio me forma el centro frénico. La porción carnosa es porque eso explica por qué tengo una porción central tendinosa y una porción periférica o carnosa. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de esto? Es un detalle, no se crean que es muy importante. Bueno. Con respecto, a ver, vamos antes que ver esto, quiero que miremos un poquito acá el centro frénico. Esperen, lo vamos a mirar acá. Si describimos el centro frénico o centro tendinoso del diafragma, nos vamos a dar cuenta que este centro frénico tiene forma de trébol. Está bien, ustedes me pueden decir, ¿dónde verás el trébol? Bueno, traten de ser imaginativos. Entonces yo puedo ver que tiene una hoja acá y una tercera hoja acá. Por eso digo que tiene forma de trébol. Tiene 1, 2, 3 hojas. Cada hoja se llama folíolo o folio. Es lo que ustedes, es cuando uno dice, puse la carátula en un folio. ¿Dónde lo pusiste? En una hoja de papel transparente. Bueno, folíolo es hoja. Entonces puedo describir que tiene 3 hojas. Tiene un folíolo derecho, un folíolo izquierdo y un folíolo anterior. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Vamos a ver que en la unión perdón, acá hay tengo dado vuelta a algo. Esperen que lo quiero poner al derecho porque si no después no van a entender. Está al revés esto, Perdón, esto es izquierdo y esto es derecho. Porque estoy mirándolo yo al revés. Entonces, vamos a ver que tiene 3 folíolos, anterior, izquierdo y derecho. Y fíjense qué aparece acá. ¿Qué hay acá? Un orificio. Vamos a ver que este tabique que me separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica se caracteriza porque en un primer lugar decíamos separa, divide 2 cavidades, abdominal de torácica, pero por otro lado, fíjense ustedes que presenta una serie de orificios que permiten el pasaje de estructuras del tórax al abdomen o del abdomen
hacia el tórax. Por lo tanto, a nivel del centro frénico del diafragma, encontramos un orificio, que es este orificio que yo les marqué acá. ¿Lo ven? Ese orificio se forma en la unión del folíolo anterior con el derecho. Y ese orificio corresponde al orificio de la vena cava inferior. Por ese orificio pasa la vena cava inferior. Llevando sangre, la vena cava viene trayendo sangre desde los miembros, abdomen, pasa hacia el tórax y desemboca en el corazón. Viene trayendo sangre de retorno subdiafragmática. Van a ver que este orificio de la vena cava inferior está rodeado por dos cintillas. Miren, acá se ve una de las cintillas. Fíjense que esta cintilla, imagínense ustedes que es como un refuerzo que forma el orificio de la vena cava inferior. Y esa que dibujé en anaranjado se llama cintilla semicircular superior. ¿Por qué se llama superior? Porque la veo de la cara torácica. La veo desde la cara torácica. Y fíjense cómo rodea por delante, a la izquierda y un poco por detrás, el orificio de la vena cava inferior. Y por otro lado, hay otra cintilla que va desde el folíolo izquierdo al derecho, que se ve mejor de la cara inferior del diafragma, es decir, de la cara abdominal, y fíjense lo que hace, rodea y cierra el espacio que le quedaba abierto a la vena cava inferior, formando verdaderamente ese orificio. Esta cintilla se llama cintilla semicircular inferior. ¿Y por qué inferior? Porque esta se ve de la cara abdominal y a la cintilla semicircular la veo de la cara torácica. Esas dos estructuras lo que me terminan haciendo es formando, esas dos cintillas me terminan formando el orificio de la vena cava inferior, que es el orificio que encuentro a nivel del centro frénico. ¿Hasta acá se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Bien, muy bien. Vamos a seguir para adelante, pero nosotros nos vamos a encontrar que en el diafragma no es el único orificio que voy a encontrar. Piensen ustedes que en el diafragma me voy a encontrar con otros orificios que van a permitir el pasaje de otras estructuras que tienen que ir en uno y otro sentido. Fíjense, yo ahí estoy dibujando el diafragma, en azul dibujo el centro frénico, en rojo la porción carnosa y vamos a dibujar más o menos a esta altura, acá, el orificio de la vena cava inferior. ¿Estamos? Fíjense, ¿qué les pueden preguntar? ¿A qué altura usted encuentra el orificio de la vena cava inferior? ¿Y qué significa eso? Si yo traslado el orificio de la vena cava inferior hacia atrás, ¿se relaciona con qué vértebra? La octava vértebra dorsal. Con la octava dorsal. Se relaciona con octava dorsal. Por lo tanto, tengo que saber que por el orificio de la vena cava inferior lo ubico a la altura de D8 y por ese orificio pasa la vena cava inferior acompañada del nervio frénico derecho. ¿Hasta ahí se entendió? Fíjense, ¿qué otro orificio voy a encontrar? Ya no acá, miren. Acá lo van a ver. Este orificio. Exacto, ahí lo pinto en anaranjado. ¿Lo ven? Ese orificio que está en la porción carnosa, que si yo vuelvo a hacer ese juego de llevarlo hacia la columna vertebral, voy a ver
que el orificio esofágico, y acá quiero que definamos bien la cosa, porque no es un orificio, sino van a ver que acá hablamos de conducto. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre conducto y orificio? Un conducto es aquel que acompaña a la estructura en un determinado trayecto. ¿Se entiende? Es decir, si yo estoy viendo el esófago, cuando pasa por el conducto esofágico, ese conducto le forma una vaina que lo acompaña en un determinado trayecto y lo contiene. ¿Se entiende lo que digo? El orificio es simplemente un agujero que deja pasar algo. Entonces, el conducto aórtico lo vamos a encontrar a la altura el conducto esofágico lo vamos a encontrar a la altura de D10, por él está pasando el esófago y está acompañado por los nervios que llamamos vagos, o también conocido con el nombre de décimo par craneal o neumogástrico. A la altura del conducto torácico, a la altura del esófago, esos nervios están pasando por delante y por detrás del esófago. Y nos queda un orificio más, que también está en la porción carnosa del diafragma. Este lo voy a encontrar a esta altura y corresponde al que denominamos conducto aórtico. Conducto aórtico. Este conducto aórtico, van a ver ustedes que lo voy a encontrar a la altura de D12 y está pasando la aorta acompañado por una estructura del aparato linfático que se reconoce con el nombre de conducto torácico. Pertenece a los órganos linfáticos, pertenece al sistema linfático y se conoce con el nombre de conducto torácico. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Bueno, seguimos un poquito más adelante. Fíjense en esta imagen. Yo lo que estoy viendo en esta imagen es el diafragma, pero acá lo estamos viendo de la cavidad abdominal. Imagínense una señora con un delantal. ¿Saben lo que es un delantal? El que se usa en la cocina. Y esta señora se levanta el delantal. La misma cosa estoy haciendo con el diafragma. Tomo el diafragma y lo levanto para que lo vean. Y lo estamos viendo desde la cavidad abdominal, desde la cara abdominal del diafragma. Entonces, ¿qué puedo ver? Fíjense qué bien que se ve el centro frénico. ¿Estamos? Fíjense bien cómo se ve el orificio de la vena cava inferior. Qué bien que se ve acá el conducto esofágico y acá puedo ver el conducto aórtico. Profe, no entendí bien desde dónde lo estamos viendo. Desde la cara abdominal, como si yo levanto el diafragma y lo ves Desde abajo. la cara abdominal, lo estás viendo desde abajo, estás viendo el diafragma, ya no de la cara torácica, sino de la cara abdominal, la cara que mira hacia abajo. ¿Se entiende? Sería desde la cara anteroinferior, ¿no? A ver cómo es eso. ¿Por qué anteroinferior? Desde la cara inferior. Porque también se Solo- ven como vértebras que están por abajo. Solo Está lo bien. levantas al diafragma y lo ves de abajo, así, la parte. Es como si vos te tomás el diafragma y lo levantás.
Sí, Tipo como una libreta, profe, ¿viste cómo se abren las libretas para arriba? Algo así. Exacto, exacto. Es por eso te digo el ejemplo del delantal. O si vos tomás tu remera y te la levantás para mostrar la panza. Igual, vos Sí, estás sí, viendo la entendí. cara abdominal. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en este gráfico, ¿qué puedo ver? Vimos el centro frénico, veo el orificio de la vena cava inferior, veo el conducto esofágico, veo el conducto aórtico, y fíjense que puedo llegar a ver todo lo que es la porción carnosa del diafragma. Todo esto que pinto de rojo es lo que llamo la porción carnosa del diafragma. Esa porción carnosa del diafragma es la que va a permitir unir el diafragma, me va a permitir unir el diafragma al orificio inferior del tórax. Me va a permitir unir el diafragma, insertar el diafragma en la cara, en el orificio inferior del tórax. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, sí. vamos un poquito más adelante. Vamos a ver eso. Vamos a ver las inserciones que tiene el diafragma. Si Profesor, ustedes- Sí, dime. disculpe que lo interrumpa. ¿En Sí. qué porción de folios tiene relación con el corazón? No te entendí lo que me Polo- dijiste. ¿Qué el cosa? ¿Cuál de los tres folios, izquierdo, anterior o derecho, tiene relación con el corazón? Con el foliolo anterior, fundamentalmente. Ah, foliolo anterior. Con el Vale. anterior, no tanto con el izquierdo. El corazón está acá arriba, por lo tanto se relaciona con el foliolo anterior, fundamentalmente. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son las inserciones que tiene el diafragma en la pared torácica. Entonces, vamos a pensar en una cosa. ¿Se acuerdan el otro día cuando hablábamos de jaula torácica y decíamos que el orificio inferior del tórax tenía límites? ¿Se acuerdan de eso? Decíamos que el orificio inferior del tórax tenía límites. Bueno, a ver, es hora de recordar cuáles son los límites del orificio inferior del tórax. Vamos de atrás hacia adelante. El límite posterior, ¿quién me lo daba? La doceava vértebra dorsal. Muy bien, la 12ª dorsal. Lateralmente, ¿qué encontraba? Las costillas 11, la 12 y el gran cartílago costal, que me iba a llevar hasta el límite más anterior del orificio inferior del tórax, que es ¿quién? El apéndice sifoides. Claro, el esternón, apéndice. El apéndice sifoide del esternón. Exacto. Bueno, entonces, cuando yo pienso en las inserciones del diafragma, de la porción carnosa del diafragma, voy a dividir esas inserciones en porciones. Y las porciones que va a tener de inserción el diafragma se llaman vertebrales, costales y esternales. ¿Estamos? Entonces, puedo decir que el diafragma tiene la porción carnosa del diafragma tiene 3 porciones de inserción: vertebrales, costales y esternales. ¿Hasta acá está claro? Sí. Bueno, vamos a empezar a charlar y les pido acá sí que presten atención, así yo no tengo que repetir 1000 veces lo mismo. Vamos a empezar a charlar un poquito de esas inserciones que llamo vertebrales. Miren, las inserciones vertebrales están formadas por lo que llamo pilares. Y tiene que hablar, vamos a hablar de pilar
derecho y pilar izquierdo. Vamos a mirar eso. Vamos a mirar eso. Pilar derecho, pilar izquierdo. Entonces, en la inserción vertebral decíamos que el diafragma se hacía a través de pilares. ¿Estamos? Bueno, tengo un pilar que llamo pilar derecho. Miren, es este que está acá. Fíjense este pilar que hace. Nace en la cara anterior de los cuerpos vertebrales de L1, L2, L3 y L4, de L1, ahí lo tiene anotado, de L1 a L4, y fíjense lo que hace este pilar. Se dirige hacia arriba, pasa rodeando el orificio aórtico y solito gira alrededor del esófago y termina formando el conducto esofágico. ¿Lo ven ahí? Entonces, este pilar, que es el pilar derecho del diafragma, el pilar principal derecho del diafragma, nace de L1 a L4, asciende y pasa por el lado derecho del conducto aórtico y solito forma el orificio el conducto esofágico, por donde pasaba el esófago y los nervios vagos. El pilar principal izquierdo es mucho más cortito. Miren, nace de L1 y L2, pasa por el lado izquierdo del orificio aórtico y miren lo que hace. Refuerza el lado izquierdo del conducto esofágico. Pero fíjense que los dos pilares principales, el pilar principal derecho es el que conforma el conducto torácico, el izquierdo solamente lo refuerza. Ahora, si yo pienso en el conducto aórtico que lo tengo acá, ¿quién lo forma? El pilar derecho, el pilar izquierdo y una serie de fibras que unen ambos pilares entre sí. Y ahí tengo delimitado a través de estos pilares principales, que es decir, que esta porción vertebral del diafragma, estas inserciones vertebrales, puedo describir lo que llamamos pilares principales, y dijimos que teníamos el derecho y teníamos el izquierdo. Entre estos dos pilares principales, fíjense cómo el derecho casi exclusivamente forma el conducto esofágico, cómo el izquierdo lo refuerza, y cómo entre ambos, más la fibra que hay entre los pilares, formarían el conducto aórtico. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué otras inserciones vertebrales tengo? Vamos a mirar acá, vamos a espiar acá. Tengo lo que llamamos pilares accesorios o arco del psoas. O arco del psoas. Fíjense, qué cosa tan particular vamos a hablar acá. Esta porción vertebral, acá tengo, además de los pilares principales, tengo los pilares accesorios. Y ese pilar accesorio lo voy a pintar en verde, en lila, ver, este lila que está acá. Es este que va acá, nace de L1, de la cara anterior de L1, y miren a dónde va. Al vértice de la apófisis transversa de L1. De un lado y acá tengo el del otro lado. Formando como si fuera el mango de un paraguas, el asa de un paraguas. Eso se llama pilar accesorio. O también se lo llama arco del psoas.
¿Por qué se llama arco del psoas? Porque a través de este arco que se forma entre el pilar accesorio y la transversa de L1, pasa el cuerpo muscular del músculo psoas, que va a buscar, que está buscando la fosa ilíaca para formar el conocido psoas ilíaco. Entonces, ¿por qué se lo llama arco del psoas este pilar accesorio? Porque entre el arco que forma el pilar y la transversa me deja pasar el tendón del psoas. ¿En busca de quién? Y busca a la fosa ilíaca interna para unirse con el músculo ilíaco y formar el famoso psoas ilíaco. ¿Hasta acá se entendió? Profe, Sí. Sí. los pilares accesorios van de L1 a L1. O sea, va desde el cuerpo de L1 a la apófisis transversa de L1. ahí está. Gracias. Bueno, y nos queda un pilar más. Fíjense ustedes que la complicamos un poquito. Y acá aparecen lo que llamamos terceros pilares, o también se llama arco del cuadrado de los lomos, que van a ver que se caracteriza porque este tercer pilar va desde la apófisis transversa de L1, acá miren, y salta hacia el vértice de la costilla 12, y si es muy cortita, puede ir a la 11. ¿Estamos? Del vértice de la transversa de L1 a la costilla 12, si es larga, y si es muy cortita, a la 11. ¿Y por qué se llama cuadrado de los lomos? Porque acá va a permitir el pasaje de un músculo, las fibras de un músculo que ahora vamos a mirar, que se llama cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar. Fíjense que acá dibujo el tercer pilar del otro lado, ¿no? Va de la apófisis transversa de L1 y termina sobre la costilla 12, si es larga, y si es muy cortita, la 11. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. hasta acá pudimos resolver lo que son las inserciones vertebrales. Estamos viendo las inserciones vertebrales del diafragma. Las inserciones vertebrales del diafragma. Ahora vamos a ver las inserciones que tiene el diafragma a nivel de la porción costal. Y acá yo quiero que recuerden nada más que las inserciones costales va a tomar inserción en la cara interna de las 7 últimas costillas y cartílagos costales. Nada más. Y de las inserciones externales, solamente recordar que toma inserción en la cara posterior del apéndice sifoides. Y van a ver que ahí, cuando toma inserción, se los dibujo acá, miren, este es el apéndice sifoides, y cuando la porción carnosa del diafragma toma inserción en la cara posterior del diafragma, va a formar una serie de pequeñas aberturas o pequeños orificios, que son los que pinto en azul, que se llaman así, hendiduras de Larry medial y hendiduras de Larry lateral. Chicos, si se quieren acordar de las hendiduras de Larry, se acuerdan, y si no se quieren acordar, está fantástico. Bueno, hasta acá, ¿cómo estamos? Bien. Perfecto.
¿Muy complicado o vamos bien? Vamos bien, profe. Vamos bien, buenísimo. Sigo para adelante. Vamos a pensar entonces en cómo está inervado el diafragma. Y vamos a pensar que el diafragma tiene una doble inervación. Fundamentalmente está dada por el nervio frénico y tiene una inervación accesoria que está dado por los nervios intercostales. Al tener tanta relación con las costillas, los nervios intercostales abordan el diafragma. Ahora, es ineludible pensar que el elemento más importante en cuanto a la inervación del diafragma es el nervio frénico. El nervio frénico es trascendental en cuanto a la inervación. El principal elemento, el principal nervio que se encarga de la inervación del diafragma, por lejos, es el nervio frénico. ¿Estamos? Es el nervio frénico. Es el nervio frénico. Es el nervio frénico. Los nervios intercostales actúan en una forma secundaria. Es decir, si hubiese una lesión de ambos frénicos, el paciente se muere, se queda sin músculo inspirador. Si se lesionara uno, podría seguir habiendo mecánica respiratoria. ¿Qué quiero que recuerden del nervio frénico? Este nervio nace por una raíz principal, que yo se las voy a marcar, aunque los nervios van en amarillo, lo voy a pintar en verde simplemente para que lo puedan ver. Esta es la raíz principal del frénico, que es C4. Y tiene dos ramitas accesorias que son C3 y C5. Entonces, cuando digo cómo se forma, digo que está formado por C4 y dos ramas accesorias que son C3 y C5. Esos serían las dos, el origen, estamos hablando ahí, el origen del nervio frénico. Está formado por las raíces de C3, C4 y C5. La raíz principal es C4. Ahora, este nervio, fíjense ustedes que en su recorrido va a tener distintas porciones. Tiene una porción, yo la voy a dividir acá para que ustedes la puedan ver. Voy a hacer unos tabiques planos estos. Tiene una porción acá y una porción acá. Es decir, yo puedo describir una porción cervical o en el cuello y una porción torácica. Esta primera porción que vemos acá arriba se llama cervical. Y van a ver que es igual a derecha que a izquierda. Es igual a derecha que a izquierda. Y fíjense que puedo ver su origen en C3, C4, C5. Fíjense que baja apoyado en un músculo. ¿Lo ven el músculo en el cual se apoya? Este músculo que está acá se llama escaleno anterior. Desciende por el cuello apoyado en el músculo escaleno anterior, sigue descendiendo, pasa
entre la vena subclavia por delante y la arteria subclavia por detrás, para luego ingresar al tórax por el opérculo torácico. Esas son las relaciones que tiene en la porción cervical. Y la particularidad es que es igual a derecha que a izquierda. Esta es la porción cervical. Entonces decíamos que veíamos cómo se formaba de C3, C4, C5, desciende pegadito el frénico a la cara anterior del escaleno anterior, pasa luego entre la vena subclavia por delante, la arteria subclavia por detrás, para luego ingresar al tórax a través del orificio superior del tórax u opérculo torácico. Una vez que lo tengo en el tórax, fíjense lo que hace. Acá las relaciones son diferentes a la derecha que a la izquierda. A la derecha se relaciona, acá miren, a la derecha se relaciona con la vena cava superior, se relaciona con la aurícula derecha, y fíjense que termina relacionándose con la vena cava inferior. La vena cava inferior acá no se llega a ver, pero más o menos imagínense que está acá. Acuérdense que este nervio frénico derecho pasaba junto con la vena cava inferior a través del orificio diafragmático. ¿Se acuerdan? Decía vena cava inferior y frénico derecho. ¿Qué hace el frénico a la izquierda? A la izquierda, fíjense cómo se relaciona con el callado de la aorta, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y fíjense que el frénico izquierdo muere sobre la cara o sobre el hemidiafragma izquierdo. Fíjense qué bien que se nota que las relaciones torácicas son diferentes a derecha que a izquierda. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Muy bien. Ya que estamos hablando de inervación, hablemos de la irrigación. ¿Cómo está irrigado el diafragma? Y el diafragma está bordado por arriba, por abajo y lateralmente. Por arriba está bordado por las arterias diafragmáticas superiores, que son ramas de la aorta torácica. Por debajo está bordado por las arterias diafragmáticas inferiores, que son ramas de la aorta abdominal. Y periféricamente por los vasos intercostales. Ahí tendríamos ya aclarado el tema de la irrigación y la inervación del Profe, diafragma. ¿podría repetir la irrigación de lateralmente? ¿Cuál era Por la los vasos arteria? intercostales. Vasos intercostales. Gracias. Profe, entonces hacia arriba por la diafragmática superior, hacia abajo por la inferior, lateralmente por las intercostales, y hay una arteria diafragmática media, ¿o no? Sí, ¿quién la da la diafragmática media? También había leído que salía de la mamaria interna. Sí, que es rama de la arteria mamaria interna. Ponela, está muy bien. Es bueno el detalle. Es bueno. Okay. Bueno. Nosotros músculo de la pared abdominal no tenemos que ver, porque es diafragma y músculos respiratorios. Sí quiero mostrarles cuando nosotros hablamos de
músculos del tronco, fíjense que hablamos de músculos como los pectorales, el subclavio, el trapecio, el dorsal ancho, el angular, el serrato mayor, los romboideos. Son músculos que vamos a estudiar en miembro porque son músculos que tienen relación entre el miembro superior, unen el miembro superior al tórax. Y todos esos músculos que son músculos fundamentalmente de los músculos del tren superior, secundariamente a su acción principal, al tomar inserción en las costillas, decimos que son músculos accesorios de la inspiración. Todos estos músculos que vienen de los miembros y terminan en el tórax, decimos que son músculos accesorios de la inspiración, es decir, que la función que tienen es, al estar insertados en las costillas, elevar las costillas, de esa manera aumentar los diámetros torácicos y permitir el ingreso del aire a los pulmones. Pero lejos está decirles que el principal músculo inspirador es el diafragma. Es decir, si yo tuviera una destrucción del diafragma, el paciente se muere de un paro respiratorio. Una laceración total del diafragma, por más músculos inspiradores secundarios que uno tenga, no hay posibilidades de ningún tipo de que este paciente pueda seguir respirando. ¿Estamos? Imposible. Sí es interesante cuando uno tiene un paciente con dificultad respiratoria, por ejemplo, como ahora en esto que estamos viviendo del COVID, un paciente que entra en insuficiencia respiratoria, se pone taquipneico, van a ver ustedes cómo uno observa que todos estos músculos accesorios de la respiración empiezan a actuar. Que en una persona que respira normalmente no lo vemos, pero en este momento donde esta persona está en insuficiencia respiratoria y necesita mayor entrada de aire, como todos los músculos accesorios de la respiración empiezan a ponerse en movimiento. El otro paso de la respiración tiene que ver con la expiración. Decíamos que era pasiva. Y fundamentalmente, ¿quiénes actúan en la expiración? Primero, la contracción de los músculos de la pared abdominal, que al aumentar la presión intraabdominal empujan el diafragma hacia arriba, como un pistón. Aumento la presión en la cavidad abdominal, sube el diafragma, comprime los pulmones, sale el aire. Y van a actuar algunos músculos que, en vez de hacer lo que hacen los músculos accesorios de la inspiración, que es elevar las costillas, aumentar el diámetro torácico, estos descienden las costillas. Descienden las costillas. Y dentro de esos músculos que van a descender las costillas, hay que recordar dos, por favor, que son el serrato menor póstero superior y el serrato menor póstero inferior. El serrato menor póstero superior, si ustedes lo quieren ver dibujado, van a ver que es un músculo que nace de la apófisis espinosa de C7, C8, D1, D2 y D3, para terminar tomando inserción en la cara posterior de la segunda
a la quinta costilla. Ese sería, para que ustedes se imaginen, el serrato menor póstero superior. Fíjense en cómo van las fibras. Las fibras van de arriba hacia abajo, oblicuas. Por lo tanto, que si yo tiro de acá, ¿qué les pasa a las costillas? Suben. Por eso digo que es un músculo espirador. Si yo miro el otro serrato, lo dibujo en verde, el menor póstero inferior, este toma inserción en la apófisis espinosa de D11, D12, L1, L2 y L3, y toma inserción desde D6 a D12. ¿Y qué hace? Lo mismo. Toma inserción acá y lo que hace es descender las costillas. Yo acá dibujé una flecha para arriba, pero por favor piensen que descienden las costillas. ¿Estamos? Son músculos que tienen la acción de descender la costilla, mientras que los accesorios de la inspiración elevan las costillas, desciende las costillas y se actúa en expirador. ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe. Sí, profe. Son músculos muy accesorios, por lo tanto, no hace falta que le den tanta bolilla. Yo quiero mostrarles este de vuelta porque no sé si se entendió. El serrato menor posterior y superior eleva las costillas, por lo tanto inspira, y este es el verdaderamente expirador, junto con los músculos de la pared abdominal. ¿Se entiende? Acá lo tienen escrito, miren. Este actúa como inspirador porque levanta la costilla y este actúa como expirador porque baja la costilla. Entonces, en la expiración, fundamentalmente actúan los músculos de la pared abdominal y algunos de estos músculos posteriores del tórax. ¿Preguntas? ¿Dudas? Una pregunta. Dale. ¿Un daño en estos músculos accesorios no causaría más que nada dificultad para respirar? No, Porque ni siquiera. ni eso. Ni eso. Produciría daño muscular. Produciría daño en el músculo. Pero vos acordate que ni siquiera todos los inspiradores juntos tienen la capacidad de reemplazar la acción del diafragma. Ni aunque vos pongas todos los músculos del tórax, todos los músculos del tórax, que llamamos accesorio de la inspiración, a trabajar, pueden suplir la acción sola del diafragma. Profe, una Dime. pregunta. Sí. ¿Cómo llega la información de la insuficiencia respiratoria a los músculos accesorios? O sea, para que se activen. Bueno, eso tiene que ver porque acá van a actuar una serie de mecanismos que tienen que ver con respuesta autonómica que ustedes después van a estudiar. O sea que por ahora... Van a ver que nosotros tenemos una serie de sensores que estudian fundamentalmente la composición de la sangre en oxígeno y en dióxido de carbono, que permiten activar la frecuencia respiratoria. Suponete que nosotros estemos con una depresión respiratoria, aumenta la concentración de dióxido de carbono, eso modifica el pH, y obviamente que eso va a estimular a través del centro respiratorio que está en el tronco encefálico el aumento de la frecuencia respiratoria para poder de esa manera eliminar dióxido de carbono. ¿Estamos de acuerdo? Pero es un mecanismo bastante complejo. De esa manera llega la información. ¿Se entiende?
Sí, sí, estamos. Nosotros estamos acostumbrados a pensar mucho en todo lo consciente, pero acuérdense que hay un sistema nervioso autónomo, regulador, inconsciente, que permite de alguna manera dar respuestas a estas situaciones y que no tienen que ver precisamente con lo volitivo, es decir, con lo voluntario. Claro, claro, bueno, muchas gracias. Por favor. Profe, ahí en el chat están haciendo algunas preguntas. Ah, bueno, esperen que voy a bajar esto porque si no yo no llego a ver el chat. Bueno. Sí, acá me pregunta, ¿la porción carnosa es músculo estriado? Sí, es músculo estriado esquelético, es músculo estriado el diafragma, exacto. El serrato menor póstero superior desciende las costillas. Fíjense lo que les decía hoy, yo creo que ahí por ahí no se entendió bien. Yo no me expliqué bien. El serrato menor póstero superior levanta las costillas, miren la flecha, para arriba. Por lo tanto es inspirador. El expirador es el serrato menor posterior inferior, que las fibras van de arriba para abajo, de afuera hacia adentro, y cuando se contrae, baja las costillas. ¿Estamos? Mientras que el serrato menor póstero superior es inspirador, el póstero inferior es expirador. No sé si quedó claro ahora. Profe, Sí, decime. ¿podría volver a la diapositiva en la cual estaba mostrando los orificios del diafragma? Sí, claro, cómo no. Ah, para que tengo que cambiar de clase. Ahí estamos. La diapositiva anterior. ¿Esta? Sí. Dime. Quería tomarle una captura de pantalla porque los esquemas que usted hizo me parecieron buenísimos. Por eso. Ah, bueno. Gracias. Toda suya. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Profe, entonces, digamos que con lo que usted dijo, la expiración, tenemos que tener en cuenta a, bueno, en caso del serrato abdominal posterior inferior, y después a los músculos que mostró en una diapositiva, que son los del tronco, la pared abdominal. No, músculos de la pared abdominal. Ajá. Cuando vos pensás en músculos que tengan los inspiradores, los accesorios de la inspiración, acordate de los músculos que vienen del miembro superior al tórax. Pectoral mayor, pectoral menor, subclavio, serrato mayor, dorsal ancho, todos esos músculos que van desde el miembro superior a las costillas o toman relación con las costillas son accesoriamente inspiradores. Y vas a ver que se ponen en juego ante una dificultad respiratoria. Cuando tengo que hacer entrar aire de prepo, ahí se ponen en juego, los voy a ver actuando verdaderamente como inspiradores. Si no, por lejos, el músculo de la inspiración más importante, por lejos, es el diafragma. Cuando uno piensa en los músculos expiradores, por favor, acá hay que pensar que los músculos expiradores, la expiración es un proceso pasivo. ¿Estamos? Pero, ¿cómo logro mantener? Primero, los que van a actuar en la expiración son los músculos de la pared abdominal. Estos músculos que vos ves acá. ¿Cuáles son los músculos de la pared abdominal? Son los músculos que se clasifican en largos. Dentro de los músculos largos tengo el recto anterior mayor del abdomen. Y los músculos que llamo anchos, ¿cómo son? El oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso del abdomen. Cuando esos músculos se contraen, lo que hace es aumentar la presión positiva en la cavidad abdominal. ¿Y qué hacen? Elevan el diafragma. Al elevar el diafragma, comprimen los pulmones y de esa manera eliminamos el aire. Con la ayuda de los músculos que llamamos secundarios de la expiración, como el serrato menor póstero inferior. Buenísimo, profe. Ahí sí, ahí quedó re claro. Gracias. Sí, muchas veces cuando hay... no es un síntoma muy común. Acá Marcelo me pregunta,
el dolor de espalda que refiere el paciente taquipneico. El paciente taquipneico lo que refiere es sensación de ahogo, dificultad para respirar, cansancio, agotamiento, no tanto dolor de espalda, pero podría ser que el dolor que tiene puede ser por el agotamiento de los músculos accesorios de la respiración, pero fundamentalmente un paciente que tiene dificultad respiratoria lo que refiere es eso, la sensación de no poder respirar, que no entra aire en los pulmones, la sensación de cansancio, de agotamiento, la sensación inminente de muerte. Eso es lo que un paciente con dificultad respiratoria te va a contar. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Alguna duda? No, profe, creo que quedó todo más que claro. ¿Quedó más que claro? ¿Se entendió Sí, el diafragma? Sí, sí. Bueno, vieron que no es un tema muy, muy complicado. Es un tema bastante sencillo de entender. Por ahí uno puede complicárselo un poco, pero no es de lo más difícil de entender. Bueno, les pido un último favor. Todos los que tengan cámara la prenden, así saco una foto y me quedo con la foto de la clase de hoy para después mandarla a los coordinadores todos los que tengan camarita y la puedan prender.